de los 202 aniversario del Estado de Jalisco, pues estamos muy felices y muy contentos aquí en Justicia Cerca de Ti, pues que nos estén sintonizando al punto de las 9 de la mañana los martes y jueves, y hoy con invitado de lujo. Él es el cronista de la ciudad de Guadalajara, nada más ni nada menos que el maestro Samuel Gómez Luna Cortés. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias por la invitación. Todo. Y además, bueno, pues me siento muy a gusto y muy contento de estar nuevamente aquí en tu espacio, Janet. No, hombre, al contrario, nosotros felices, a nombre del magistrado José Luis Álvarez Pulido, nuestro presidente, nos encargó que tuviéramos a bien tener a nuestros mejores ponentes aquí para anunciar este 202 aniversario, y qué mejor también. Bueno, ahora entiendo, como no los encontraron, me mandaron llamar, no, pero vamos a hacer lo mejor que podamos, Janet. Al contrario, sabes que somos fans tuyos. Hombre, aquí, no, hombre, todo con que ustedes me quieran es suficiente. Toda aquí la producción, de veras, siempre es un gusto tenerte y nos llena de mucha emoción. Gracias. Ahora, vamos entrando en materia, sí, Samuel, porque el tema del aniversario de Jalisco, bueno, pues conlleva un montón de situaciones. Sí. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, como dijeron el 5 de febrero, vamos por partes. La primera cuestión, hay que entender cómo estaba la conformación de nuestro país en ese momento. Si acabamos de celebrar, 202 aniversario, quiere decir que en una operación muy elemental, que hace 2 años fue el bicentenario. Así es. Entonces estaríamos hablando de que el bicentenario fue en el año 2023, si te parece bien considerarlo de esa manera. Oficialmente para 1821 fue cuando se logra independizar México. Es cuando ya somos un país libre. La situación era muy interesante, Janet, aunque ya éramos un país considerado libre, con un autogobierno, en fin, los diferentes poderes, y que nos pusimos de acuerdo para ver la mejor manera para organizarnos. Ocurrió un problema, que teníamos que generar algo bastante interesante, en su momento muy criticado, por otros muy aplaudido, y que hubo una serie de personajes que van a contribuir para desarrollar esto. Me refiero al federalismo y el centralismo. Sí. Históricamente hablando, Guadalajara hemos tenido problemas enormes desde nuestra fundación con el centro del país. Tan es así que el famoso centralismo nos ha coartado muchas de nuestras decisiones. Te pongo un caso. Fecha. Sí, claro. Te pongo un caso, Janet. Nosotros, por ejemplo, para que lográramos tener una universidad, fue gracias a la generosa mano de Fray Antonio Alcalde. Nosotros, por ejemplo, como tapatíos o protojaliscienses o neogallegos, como nos quieras decir, tuvimos un conflicto porque no podíamos adquirir títulos nobiliarios. La vocación de Guadalajara siempre fue una vocación comercial. Entonces, de ahí viene también de que se ha considerado la perla de Occidente por el punto estratégico que conectaba prácticamente el país norte y sur, división de nuestro territorio nacional. Pero como nos prohibieron tener títulos nobiliarios, digamos que empezamos a tenerle una gran cizaña, o sentíamos la cizaña al menos por parte del centro del país. Otra condición tiene que ver con don Hernán Cortés y propiamente el muy señor don Nuño Beltrán de Guzmán. Históricamente venimos arrastrando ese problema. Sí. Cuando ya el país se independiza y ya celebramos que somos un país libre y soberano, entre comillas, nos damos cuenta que todo se seguía concentrando en el centro del país, el centralismo. Y de alguna manera no era justo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque todas las entidades tenían que hacer aportaciones que muchas veces no tenían ni siquiera un fundamento, ya no digo legal, sino sensato. Entonces, las condiciones de nuestro estado, o lo que va a ser pues Jalisco, la Nueva Galicia, se encontraba bastante golpeado económicamente, Janet. Cada N tiempo nos hacían requerimientos de que teníamos que aportar tal cantidad de dinero y tal cantidad de dinero. Lo cual, cuando tú tienes una economía que está en crisis, pues ¿cómo vas a sacar lo que no tienes para sufragar lo que a ti no te interesa de primer modo? De ahí entonces cuando se empezó a gestar toda una idea muy interesante, que por cierto, uno de los epicentros del pensamiento sí fue Guadalajara, por la Universidad de Guadalajara. Sí, claro. Y un personaje clave fue don Valentín Gómez Farías. Don Valentín Gómez Farías, que era médico, un hombre muy brillante, que por cierto tuvo problemas muy fuertes con la Inquisición, porque cuando él era estudiante, digamos que lo reportaron porque leía libros en francés. Válgame Dios, así de... Sí, para que la gente que nos está viendo tenga una idea. Todavía en esa época la ciencia, si acaso pudiéramos llamarlo así, ni siquiera estaba en pañales, ni siquiera estaba en los inicios.
Voy a ponerte un caso. Supongamos que alguien padecía alguna enfermedad de los ojos. Vamos a suponer glaucoma. ¿Cómo lo podían aliviar? Los médicos te decían, mire, usted se va a tener que poner todos los días en la mañana. Es un invento, no crea que receta. No lo vayan a tomar como receta. Va a agarrar una lima y se va a exprimir 3 gotas de la lima en cada ojo durante 8 días, ¿no? Pero además, para que de veras funcione esto, usted va a mandar celebrar un novenero de misas a Santa Lucía, patrona de los ojos. Ajá. Entonces, con la ayuda, vamos a decir, química y con la intervención celestial, pues ya si no te aliviabas es porque era voluntad del Señor. Hay que entender que era la época en la cual se daban esas condiciones. Entonces, don Valentín Gómez Farías, como un brillante estudiante, que además él era hijo de unos comerciantes aquí en Guadalajara, tenemos registro de que aparentemente los padres tenían un puesto donde vendían granos y semillas aquí en el centro de Guadalajara. ¿Cómo crees? ¿Y sí, saben o detectan todavía está? Creemos saber por dónde estaba. Ajá. No tenemos realmente la certeza como para decir, era exactamente aquí al lado o enfrente. Más o menos sabemos en dónde. El punto es que los padres, o el papá en este caso, de don Valentín, pues era un hombre, un español, un comerciante, pues acomodado, sin duda alguna. Pero muchos de los maestros, que eran religiosos en su mayoría, tan es así que uno de los libros de culto, de texto, pues era la Biblia. Durante mucho tiempo se daba por un hecho que, por ejemplo, los hombres teníamos una costilla menos que las mujeres. ¿Por qué? Porque pues nuestro Señor le quita una costilla a Adán para que de ella se forme a la mujer. Entonces, ante un dato de esa magnitud, nadie va a discutirlo. Claro. Pero estos maestros, y muchos religiosos, insisto, comenzaron a gestar unas ideas muy revolucionarias. Tuvieron que haber sido unas ideas que en su momento generaran pánico, porque ya estaban debatiendo por qué tenían que seguir unidos a las decisiones del centro del país, si nosotros tenemos condiciones distintas. Imagínense cada uno de ustedes que vive en su casa, pero todos ustedes viven en mi fraccionamiento, y que yo les diga a todos ustedes que cada uno de ustedes me tiene que invitar un día a la semana a comer, pero aparte les voy a decir qué quiero comer. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues porque yo soy el dueño del fraccionamiento, sí, pero cada uno de ustedes pagó su casa. Cada uno de ustedes es independiente a lo que yo soy. Y aparte pongo condiciones. Y además, Janet, mañana voy a ir a comer y voy a llevar amigos. O sea, imagínense, es una metáfora. Ese grado, sí, claro. Es una metáfora. Sí. Entonces, no les parecía. Y las ideas de que se pudiera generar una separación con el centralismo, pues cada día estaba cobrando más y mayor fuerza. Vamos a tener un personaje también, Janet, muy interesante, que hasta la fecha la gente lo puede reconocer por el parque, don Luis Quintanar. Claro. Que fue una de las grandes obras en el Bicentenario. Así es. Luis Quintanar fue un personaje, un militar muy interesante, muy interesante. Perdón, y aquí voy a hacer un paréntesis. Fíjate que hasta antes del Bicentenario yo no sabía, nunca había escuchado hablar de Luis Quintanar. Sí. Lo vi en la sala del gobierno del estado. Ajá. Como primer gobernador. En el recinto. Ahí en el recinto, sí. Y yo decía, bueno, ¿y este señor? ¿Qué? Pero la semana pasada empecé a estudiarlo un poco y me encontré una gran sorpresa. De veras que es un señorón. Sí, fue un militar, hombre de su época, hay que entenderlo. Pero cuando ya la presión política y social cuando me refiero a Guadalajara, realmente hablo de Jalisco, pero las decisiones centrales, pues siempre se tomaron también aquí en gran medida. Comenzaron a reunirse y dijeron, ¿saben qué? Vamos poniéndoles un alto, vamos proclamando un federalismo, vamos a ser federalistas. Sí. Pero, paréntesis, si no me equivoco, Quintanar era gente de Iturbide. A eso vamos. Y eso me encanta. Bueno, entonces a eso vamos. Eso me encantó. Finalmente, él no dejaba de ser un militar de su época. Así es. Y reconocía a Iturbide, el verdadero consumador de la independencia, pues como el gran líder. Un personaje interesantísimo. Sí, cómo no. Que, por cierto, de las pocas cosas que platicamos de Iturbide, era un hombre que tenía un amor
excesivo, no solamente por la famosa Güera Rodríguez, que después tendríamos que venir a platicar de ella, sí, sino claro. sobre todo por la cocina. Cuando él se va a vivir a su palacio, que actualmente se puede visitar en la Ciudad de México, que creo que es la Fundación Banamex, si mal no me equivoco. Sí, precioso. Mandó que se cambiara en la cocina y se hiciera adecuaciones. Tenía algo así como 50 hornillas, o sea, imagínense ustedes 50 fogones para los banquetes. Y cuando se va en el destierro tenemos la relación de lo que su cocinero pidió. Y era un hombre que le encantaba el buen comer. O sea, tenemos también el menú de lo que hizo en la coronación. También es interesantísimo. Bueno, habrá que hablar claro. Un día de todo esto. El punto es que Luis Quintanar, siendo leal finalmente a Iturbide, pero también se dan cuenta de que era necesario hacer este movimiento, no independentista como tal, pero sí de separación hasta cierto punto, donde se diga, formamos parte todos de un mismo país, pero nosotros tenemos la necesidad también de tomar nuestras propias decisiones. Y aquí es donde empieza algo muy interesante, al menos a mí me lo parece. Luis Quintanar va a ser el responsable de que se lleven a cabo las primeras elecciones. ¿Qué consistían las elecciones? Pensamos ahorita que es que toda la gente vaya y vote. De alguna manera, las cabeceras municipales, ellos en sus consejos emitían el voto. Y ellos decían, nos quejamos de que el centro del país decide por nosotros, no podemos imponer nosotros lo que ocurra en lo que será Jalisco. Entonces comienzan a hacer juntas, y en estas juntas votan y debaten. Sí, no, porque hay bandos en torno, hay publicaciones, es muy interesante. La publicación final dice, se va a llevar a cabo este proceso, vamos a ser federalistas. Y hay un debate. Se atribuye que hubo 2 nacientes estados que tienen ellos la facultad de haber sido los pioneros, Jalisco, y atribuyen en el sureste del país, Yucatán, por ahí, esa zona. Yo francamente sí creo que fuimos nosotros los primeros, porque hay varia evidencia que nos puede ayudar a encontrarle la curvatura del círculo. El punto, Janet, es que cuando el general va a hacer esta elección, Luis Quintanar va a salir electo, pues sabemos que Prisciliano Sánchez. Sí. Pero aquí quiero dedicar algo porque la gente cuando piensa en Luis Quintanar actualmente piensa en el parque. Si ya vio la escultura, piensa en el monumento, o sea, piensa en el pero en la persona, el personaje. Hay 2 cosas muy importantes, Janet, que en la mayoría de las personas no lo sabe y creo que es buen momento de que sepan. 1, tú dijiste un cuadro que viste en el salón ex recinto legislativo en la planta alta del Congreso. Sí, es. Del Congreso, no, del Palacio, pero donde fue el Congreso, Palacio. perdón. Ajá. Y viste que estaba la pintura, que es la primer pintura. Sí. Bueno. Luis Quintanar va a inaugurar la tradición de que los gobernadores se les retrate. Qué bien. Esa tradición se debe a él. Y esa es historia. Eso es histórico, claro. Claro. Originalmente el cuadro, digamos, o la pintura estuvo en el Congreso, porque el Congreso determinó que se pintaran. Dicen que después en las turbulencias que hubo, escóndanlo, quítanlo, métanlo, guárdenlo en su casa, abajo del colchón, mejor sáquenlo y todo. Finalmente quedó el cuadro a la posteridad. Gracias a él, todos los gobernadores de Jalisco y algunos que han sido gobernadores 10 minutos también tienen su pintura. Ahí están, claro, sí. Segundo dato interesante. En el gobierno de Jalisco existe una institución que se conoce como IPEJAL. Bueno, para que la gente lo sepa. Instituto de Pensiones de Jalisco. Del Estado de Jalisco. Sí. La primer persona que va a recibir una pensión y que la palabra pensión aparece en documentos del Congreso oficiales fue para Luis Quintanar. ¿Cómo voy El Congreso determinó que por servicios prestados era justo que recibiera una pensión vitalicia. Las pensiones eran distintas a lo que pensamos ahorita. Claro. Vamos a suponer, a lo mejor le estaban dando al hombre, invento, 2,000 pesos plata al año. Pues a lo mejor era suficiente para que viviera. No era con mensualidades ni gastos médicos, nada de eso. Anual. Era una ayuda. Pero luego, como siempre hay conflictos, va y viene y que siempre te la quitamos y que no. Lo interesante es que él va a inaugurar, digamos, esas 2 tradiciones en Jalisco. Qué interesante. Segundo punto. Cuando ya sale electo Prisciliano Sánchez, pues también fue algo maravilloso, porque ya nosotros, como un estado independiente, pero perteneciente a una federación, vamos a empezar a tomar ciertas actitudes. A don Prisciliano le tocó un momento muy complicado. Sí.
porque la sociedad jalisciense, particularmente la tapatía, siempre ha tenido mucho arraigo hacia la cuestión clerical. Entonces, siempre ha sido la lucha entre los poderes. Ya tenemos unos cuantos años, no digo cuántos, en que aparentemente los poderes están en un estable diálogo, pero aún sabemos que se llaman cabeza a cabeza bajo ciertas decisiones. Eso no es lo interesante. Lo interesante es que Prisciliano va a recibir muchas críticas también, y recibe sus críticas porque estaba sembrando el liberalismo. Así es, y tan mal le fue en su momento hasta después de su muerte. A eso vamos, mi querida Janet. Estoy adelantando. En ese liberalismo tan cruento, que si lo van a ver, pues va a haber partidarios que decían, tenemos que apoyar el liberalismo. Entra en juego, insisto, don Valentín Gómez Farías. Don Valentín tuvo una vida como político azarosísima. Un dato muy interesante, va a conocer Valentina, su esposa, como médico, porque la muchachita tenía dolores de estómago. Entonces fue él a revisarla, la auscultó y todo, y decían que era porque la muchachita se había comido una figurita de barro. Seguramente tenía me imagino, alguna carencia de minerales, y eso le había producido el dolor estomacal. Pues eso le sirvió para que entablaran relaciones y llegaran a casarse. La historia es simpática a veces. Sí, ¿cómo no? El punto es que ya tenemos Datos este curiosos. conflicto. Prisciliano Sánchez va a comenzar con su obra, pero resulta que el Estado se encontraba sin dinero, al punto que Prisciliano va a prescindir de un secretario particular, en una época en que las cartas solamente llegaban en correo, o de mano, en un papelito, no podían llegar de otra manera, Janet. Al momento que uno tiene la carta, tenías que leerla, tenías que dar respuesta a mano. Sí. Un gobernador, ¿cuánto iba a tardar en responder? Si le llegaban al día a lo mejor 10 cartas, pues a lo mejor podría. Pero yo creo que un asunto de un gobierno no son 10 cartas al día. Sí sabemos que Prisciliano, al momento que ya no tenía su particular, él todas las tardes respondía las cartas. O sea, imagínate el trabajal que era. Lo dedicado que y lo era. Dedicado, pero porque era un hombre consciente, Janet. Claro, totalmente, sí. ¿Por qué va a gastar lo que el Estado no tiene? Fíjate, ¿qué miras de personaje? Sí, no, es excepcional. Yo creo Sin que duda alguna. se cuece aparte. Sin duda totalmente. alguna. Y don Prisciliano, por cierto, también va a ocurrir una leyenda negra, por ahí va. Don Prisciliano se dice que aparte era un hombre joven, va a tener, una de las leyendas dice, que va a tener un padrastro, un pellejito. Pellejito que uno se quita tan fácilmente. Aparentemente se quita el pellejito, sangra y se infecta. ¿Es viable creerlo? Sí. Porque la higiene todavía en esa época se encontraba prácticamente en desuso. La posibilidad para que se infectara tuvo que haber sido altísima. Sí, claro. El punto es que gracias a ese pellejito, ese padrastro, va a enfermar y va a morir. Corre la infección. Tiene una infección Terrible, tremenda. Han de haber terrible. sido unos dolores espantosos. Ay, no. Sí. El punto es que don Prisciliano, estando evidentemente en el Palacio de Gobierno, va a morir. Al momento que se muere, vamos a tener otro hito en nuestra historia. Es la primera vez que vamos a ver unos servicios fúnebres, si me permiten la expresión, a un gobernador, porque era el primer gobernador. ¿Qué tal? Entonces hubo el repicar de las campanas, la procesión, una serie de publicaciones en torno, cuántos días de luto porque el gobernador murió, en fin, ¿no? Todo esto. Sí. Cuando ya Prisciliano ya había entregado el equipo y todo, lo van a llevar a enterrar. Pues claro, lo van a llevar con los honores. Pero también es cuando pasa algo terriblemente mágico. Se lleva a enterrar y al momento de que lo entierran, al día siguiente, aparentemente, o 2, 3 días de esto, van a ver al panteón y resulta que alguien exhumó el cadáver. Sacaron el cajón, lo vuelven a enterrar. O sea, sacan el cajón y lo dejan ahí. Ajá. Ajá. Llevaba 1, 2, 3 días de muerto. Sí. Lo vuelven a enterrar. Pasaron 3, 4, 5 días, una semana, y hasta que se dan cuenta que alguien en la noche volvió a exhumar el cadáver. Qué barbaridad. Al pobre Prisciliano, entre que lo entierran y lo exhuman, fueron como 2, 3, 4 veces. O sea, imagínense la circunstancia.
Uno podría decir, ¿y con qué se ganaban con hacer eso? Pues si ya estaba el hombre muerto. Pero era un tema más bien religioso, Por ¿no? supuesto, Janet. Sí, claro. Lo que buscaban era que no tuviera el descanso eterno. Acuérdense ustedes que una de las grandes acciones que hace el Benemérito Juárez no es la separación iglesia-estado, que es maravillosa, sino que crea, por ejemplo, el registro civil y que ya no existan camposantos, que ahora sean cementerios, panteones, porque si tú profesabas otra religión o de alguna manera morías sin estar en condiciones con las reglas de la Madre Iglesia, no podías descansar ahí. Sí, la verdad es que estos señores eran visionarios, y además no vamos lejos, tanto Prisciliano Sánchez como el propio Juárez eran nacidos a misa, o sea, ellos eran constantemente La gente cree ingenuamente, feligreses, ¿no? la gente cree ingenuamente que el ser liberal implica ser ateo. Así No, es. no es cierto. El liberal, una de sus características es que cree pero respeta lo que los demás creen, pero sus creencias no tienen por qué gobernar la de todos. Así es, así Eso es. es para el templo interno. Entonces, bueno, la verdad es que estas tres personajes han sido, yo creo que muy descuidados de alguna manera. Sí. Especialmente creo que Quintanar, porque Sí. Valentín Gómez Farías, sabemos que hay un hospital aquí que lleva su nombre, que fue La Sociedad de Geografía. la Sociedad de Sí, Geografía claro. y Estadística. En fin, donde quiera lo vemos incluso plasmado aquí en nuestro Hay Supremo Tribunal de pinturas, hay Justicia. esculturas, Sí. o sea, Sí, todo el mundo, pero digamos, Luis lo ubicamos. Quintanar, hasta ¿No? ahora que se hizo esta obra monumental, poniéndole al Parque de la Solidaridad el nombre de Luis Quintanar, esta otra figura, una escultura, pero sin saber mucho. Y, bueno, Prisciliano Sánchez, que mucho se ha escrito de él, que se le ha dado siempre pues un lugar en la historia, ¿no? Así es. Pues de veras que para nosotros es un placer, un gracias, gusto, y con la promesa de que te queremos aquí cada mes, Gracias. que podamos compartir muchas cosas, que podamos compartir novedades, datos curiosos, Claro y que todo sí. lo que tú sabes. Así que muchas gracias, Samuel. Al por contrario, muchas gracias a aceptar ustedes esta por invitación. invitarme y sobre todo gracias por seguirnos en este espacio. Muchas gracias, Janet, y a todo el equipo. A todos, muy buenos días y muchas gracias. Estamos aquí en Justicia Cerca de Ti.